le faltaba al boxeo algo así. Algo que recorra los 100 años y no solo de la manera que uno puede justamente como marca leerlo en internet, sino realmente enterarse qué pasó antes, cómo fue el desenlace de la pelea y qué pasó después. ¿Qué lugar crees que ocupa esta obra en lo que es la literatura del boxeo, sobre todo aquí en el país? La intención de el coordinador, a mí la idea me la trajo Morilla y lo coordinó Diego Morilla. Y el propósito era justamente que al boxeo que cumple 100 años le está faltando un libro referencial que cuanto menos refleje hazañas, épica. Fantástica idea, dije yo. Espero que esta obra ocupe un lugar inicial de una obra mucho más amplia, ¿no? Comentando la escasa o limitada literatura de boxeo que hay en el país y en castellano en particular, comentaba que hay como un exceso de biografías o de rejuntes de entrevistas o de historias no necesariamente que les lleguen a un público mucho más amplio, ¿no? No sé si mucha gente leería, por más interesante que sea, y las he leído y son todas interesantes, las biografías de Andrés Selpa y de Carlos Monzón mismo y demás. Pero leer la historia de una pelea, de la pelea que lo hizo a él, por qué esa pelea lo transformó en quien fue después, todo eso es una historia que mucha gente podría, con la que mucha gente podría relacionarse y podría identificarse. Entonces, esa manera de narrar espero que sea el germen de algo que realmente es necesario, ¿no? En la difusión del boxeo, en la manera en que la gente lo conoce y lo enfoca, ¿no? Ubicar a este libro en el contexto de la literatura deportiva, boxística, hoy no es tan fácil, porque requiere el sedimento que da el tiempo. A medida que vaya pasando el tiempo, seguramente va a cobrar mayor valor o no tanto. Depende de otras obras u otros testimonios que surjan. Pero sí la idea es que de pronto, dentro de 5 o 10 o 20 años, va a haber alguien que necesite saber algo de estas peleas y sepa que en este libro va a encontrar, esperemos, y seguramente también que sea así, la respuesta a esa pregunta. ¿Te llevaste alguna sorpresa cuando empezaste a indagar aún más en estas 4 peleas? Incluimos también las 8 que le tocó retratar a tus compañeros. ¿O fue algo que justamente sirvió para recordar todo lo que fue viviendo el boxeo argentino en estos 100 años? A mí me gustó mucho leer lo que escribieron Diego y Carlos, porque nunca lo había leído con esa profundidad. Epopeyas como la de Justo Suárez, o la de Firpo, o los Gatica Prada. Uno siempre tiene la visión de que aquellas situaciones eran clásicos de coyuntura, enfrentamientos de época, conmoción de la opinión pública cuando el boxeo era el deporte 2 de la Argentina, luego desplazado por el automovilismo por un montón de razones, ¿no? Primero por los cracks que tenía el automovilismo y además porque el único deporte argentino, diría mundial, pero argentino básicamente, que nunca tuvo sponsorización fue el boxeo. Es decir, el boxeo no era un auto de carrera y tampoco era un equipo de fútbol. No estaba movido por una pasión masificada, ni estaba movido por intereses comerciales. Era eso, eran los boxeadores. Era Mocoroa con Suárez. Estadio de River Plate,
Avenida Alvear y Tagle, 400 y pico de mil pesos de recaudación para construir el Luna Park. Era Firpo Dempsey. Conmoción, vigilia, expectativa, una gran expectativa, porque el boxeo era estoico. Estaban frente a un estoicismo que habría de desencadenar estas leyendas que arbitrariamente reflejamos en el libro Los 100 años del boxeo argentino. Arbitrariamente porque se eligieron 12 peleas. Podían haber sido otras 12. Serán, tal vez, no lo sé. No son las mejores, no son las únicas. Son 12 que tienen historia. Cada una de estas peleas tiene una historia. Y el boxeo, en mi caso, no fue, no continúa siendo la expresión competitiva de un deporte profesional de alta exponibilidad, sino que son historias. Para mí el boxeo son historias. La investigación de cada pelea y revivir cada una de esas peleas fue un viaje muy interesante porque cada una tuvo una historia particular de la manera en que la investigué o la manera en que la escribí. Un poco había que conformar la visión que tenía todo el mundo de eso, o tocar todos los puntos que todo el mundo conoce de eso. De Firpo Dempsey, todo el mundo sabe que Firpo tiró a Dempsey fuera del ring, que pudo haber o no haber un robo, pudo haber complicidad del referee, ciertas cosas que todo el mundo sabe, pero hay un montón de historia que había que investigar y que, bueno, es producto un poco, cada relato es producto del vértigo del momento, reportado en el momento, y cómo la historia lo ha ido modificando y engrandeciendo o cambiando, ¿no? Y cada una de esas me llevó en un viaje realmente muy, muy especial. En el caso de Firpo Dempsey, averiguar exactamente qué pasó, cómo era el momento político y social de Argentina y de Nueva York en ese momento, cómo se fusionaban esas dos personalidades de arriba del ring tan diferentes. En algunos casos tuve muchísima suerte. En el caso de, por ejemplo, la pelea de Pascual Pérez con Yoshio Shirai, llamé al hijo de Pascual Pérez, que también se llama Pascual, y el día que acababa de llegar de Mendoza con un cargamento de cosas de su padre rescatadas de la casa que Perón le regaló cuando ganó la medalla olímpica. Entonces, verlo a él en vivo, o sea, verlo en una pantalla y charlar con él mientras él revolvía fotos y encontraba cosas que a veces ni él recordaba ni él sabía de su propio padre, habla de la enormidad de las cosas que hay detrás de cada una de esas peleas, ¿no? De cada una de esas hazañas de estos boxeadores. Lo mismo con el Roya Castro. Hay una anécdota que no voy a mencionar para no spoilear, con un conocido boxeador argentino. Esa anécdota me la contó al final de una larguísima charla, un almuerzo que le hice para otra nota, ¿no? Y descubrir esos pequeños momentos es lo que termina de armar la historia para contársela a la gente de una manera más completa. Es muy difícil que un reporte periodístico de esa misma semana contenga todo eso. Y con los años algunas cosas se van sumando, pero verlo desde el punto de vista literario, como un cuento de no ficción, como una historia más prolongada, te da toda esa libertad y bueno, eso es lo que hace diferentes estas historias, ¿no? Y sí, hubo muchas sorpresas porque claro, uno a veces, qué sé yo, en Firpo Dempsey uno tiene un concepto bastante globalizado y amplio de la historia, pero a lo mejor hay esos pequeños detalles en los que uno no reparó. Y eso me pasó en lo que escribí yo y en lo que leí de Cherkis Vialo o de Diego Morilla. En mi caso, lo que escribí, las cosas que me pueden haber sorprendido tienen que ver básicamente con la reconstrucción de Suárez Mocoroa o con las peleas
Prada y Gatica. La Tigresa Acuña tiene un capítulo muy especial porque la pelea en sí es una pelea que no dejó grandes rastros en el archivo del periodismo argentino. Se tomó esa pelea, y eso sí fue una sorpresa para mí, la pelea entre Cristi Martin y la Tigresa Acuña se tomó como algo frívolo, como una curiosidad que no iba a prosperar mucho más allá. La sorpresa fue para mí, porque yo en esa época editaba una revista, Ringside, y descubrí con espanto que no le había dado a la pelea demasiada trascendencia, a pesar que tuve la oportunidad de transmitirla por televisión, por América, con Ulises Barrera, ni más ni menos, y con el Pato Galván. Pero esa pelea que era una atracción, una cosa simplemente como una diversión, se terminó convirtiendo en un fenómeno insospechado. Hoy el boxeo femenino en la Argentina ha producido una tremenda cantidad de campeonas mundiales, ha provocado llenos de estadios, y hoy el boxeo argentino todavía tiene como nave insignia a la tigresa que no se rinde. ¿Cómo fue trabajar junto a otras dos plumas doradas del boxeo argentino? ¿Cómo fue? No sé. Pero cuando yo empecé a leer lo que mis compañeros de emprendimiento habían realizado, sentí que la vara estaba muy alta. El libro estaba muy bien escrito. Era un libro que a uno lo iba reivindicando porque decía, quien tenga este libro no solo tendrá testimonio de lo que ocurrió, de lo que pasaba en el mundo, de lo que ocurría en nuestro país, sino que además podrá disfrutar de la literatura periodística a la que lamentablemente nos hemos desacostumbrado en procura de un vértigo de noticiamiento que hace que los periodistas escriban cada vez menos, cada vez más rápido y cada vez con menos contenido. Bueno, el germen de la idea del libro fue muy particular. Yo concurrí a la editorial Penguin Random House, y en una entrevista con Mariano Cairuz, nuestro editor, la idea de la editorial era hacer un libro de boxeo y quizás empezar a hacer libros de boxeo para la sección deportiva de la editorial. Y fue todo parte de un debate, de una charla, ¿no? Él quería hacer un libro de historia del boxeo, yo le recordé que se venía la fecha del 14 de septiembre, el centenario del boxeo argentino. Dijimos, bueno, usemos eso como disparador, hagamos una antología. Bueno, pero si es una antología hay que pedir permiso a los dueños de los artículos. ¿Y por qué no escribimos todo de vuelta desde otro punto de vista, de un punto de vista más literario, más de contar la historia en lugar de repetir notas viejas? Y bueno, ¿quién metemos en la antología? Metemos a 20 escritores, 5, 4. Todo lo demás a partir de ese punto fue algo técnico, ¿no? Pero yo quería que sea una historia que abarque los 100 años de manera pareja, no que queden todas las historias en la década del 30 y 40, sino que haya historias de todo el siglo, y que seamos tres voces diferentes, tres generaciones de periodistas diferentes, ¿no? Hubiese sido igual de interesante un libro de tres periodistas de la generación de Cherkis, de la generación de Carlos, de la mía, pero que hayan esas tres voces, esas tres experiencias diferentes volcadas a esto, me parecía muy interesante. Entonces, obviamente la llamada número uno es Cherkis, o sea, si hablas de boxeo y periodismo, Ernesto Cherkis Vialo es el referente ineludible, ¿no? Y qué decir de Carlos también. Carlos creció en el Luna Park desde los 15 años que está ahí metido con su padre, y conocer todas esas historias le iba a dar una riqueza enorme al proyecto. Y bueno, a partir de ahí, honestamente, fue todo un disfrute para mí, porque verlos trabajar a ellos, verlos aportar todo lo que aportaron, ver cómo recibían mis ideas, porque la diferencia entre las notas que fueron entregando y lo que se publicó en el libro es
en algunos casos bastante grandes, ¿no? Se modificaron, o se movieron párrafos del lugar. La manera en que se separaron los párrafos usando esos guantecitos que hay en el libro fue fundamental, porque eso me permitió hacer que cada historia sea como una novela de varios capítulos y no tener que ligar todo y explicar cómo se va ligando cada cosa, sino que cada párrafo abre por sí solo, y eso le da una agilidad a la lectura muy grande, y para eso hubo que reclutarlos a ellos para que colaboren con esa idea. Entonces, todo eso de ahí en adelante fue todo un proceso creativo muy, muy disfrutable y muy llevadero, y espero que la lectura refleje eso, ¿no? A ver, yo con Cherkis debo haber trabajado más o menos 30 años en la revista El Gráfico, o sea que en realidad no necesitamos hablar, porque fueron 30 años de una convivencia muy especial. Yo he pasado más tiempo en esos tiempos dentro de la redacción del Gráfico que en mi casa, para decirlo rápidamente. En el caso de Morilla es diferente porque cuando yo ingresé a la parte de ESPN digital, él ya estaba. O sea, llegamos a coexistir un tiempo. Y en cuanto al trabajo, fue muy fluido porque cada cual en lo suyo tenía además una autonomía. Yo sabía a lo que tenía que dedicarme y nada más. Y después hubo una gran interacción en cuanto al intercambio de material para que cada uno leyera lo otro, lo corrigiera o le aportara algo.